Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Pláticas de Salida, una serie de transmisiones en vivo con artistas donde platicamos acerca de sus procesos de trabajo y de toda su obra. Mi nombre es Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues hoy nos acompaña Carlos Bielma. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Hombre, pues gracias por estar acá. Te presento rápido para que ya podamos entrar a charlar. Carlos Bielma es artista visual, graduado como arquitecto, que esa parte es importante. Trabaja con pintura, gráfica, video, instalación y sobre todo con temas de la frontera y el anhelo. Ha sido acreedor de la beca Jóvenes Creadores con el FONCA. También ha realizado residencias artísticas en el Centro Banff en Canadá, en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y en el Museo of Contemporary Art de Massachusetts en Estados Unidos, entre otras residencias. Y ha sido seleccionado en múltiples ocasiones en Salón ACME y diversas bienales en México y Estados Unidos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores y pues vive y trabaja en la Ciudad de México, por supuesto. ¿Cómo estás? Bien. Otra vez. Sí, otra vez. Sí, necesaria la presentación y bueno, me pareció un poco raro viniendo como de alguien que conozco de hace ya años, ¿no? Y Sí, bueno, sí, se siente raro. Se siente raro presentar a los amigos, Sí. pero bueno, pues hay que presentarlos, no hay de otra. Oye, Carlos, pues justamente estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire, que ya nos dijiste cosas bien chidas y como decíamos, eso luego parece que deberíamos de empezar a grabar antes de empezar a platicar, ¿no? Sí, ahorita va a salir todo mal y voy a estar todo nervioso. Exacto, ¿no? Pero justamente estábamos hablando de cómo fue tu transición, digamos, de la pintura, pues no académica, no sé cómo decirlo, pero digamos, cómo fue tu paso de hacer pintura o de solo hacer pintura a de pronto empezar a experimentar con otras salidas distintas, ¿no? Y por ahí estábamos hablando de tus primeras series de pinturas que son estos acrílicos bastante grandes, ¿no? En dimensión y que es toda una serie de fotografías, de pinturas nocturnas, ¿no? Donde haces alusión a estos espacios que están abiertos 24 horas como los Oxxos o como las gasolinerías, ¿no? Esta como exploración un poco como de la luz y de la noche. ¿Y cómo pasaste de eso a empezar a trabajar con otra cosa, ¿no? Y nos platicabas un poquito como que hubo por ahí un cambio a partir de que estuviste justamente en un programa de fotografía, ¿no? En el PFC. Entonces, igual estaría padre que nos platicaras otra vez un poquito eso, como para de ahí arrancar, ¿no? Pues sí, yo creo que nunca me he considerado como pintor, ¿no? Como tal. Pero bueno, pues la gente obviamente empieza a ver tu trabajo y te encasilla, ¿no? Yo creo que siempre hubo como una inquietud por el arte, en general, por hacer cosas creativas, ¿no? Obviamente desde niño empecé a dibujar y pues los horizontes son muy cortos, creo, cuando uno vive en provincia, en una familia conservadora, y pues yo dije, bueno, me gusta dibujar, voy a estudiar arquitectura, ¿no? Que luego pues sí resultó ser como una pasión y sigue estando presente en lo que hago, pero pero yo creo que desde ahí empezó y luego estuve muy interesado en la música, pero en la música justo desde la parte creativa, o sea, lo que más me gustaba cuando tocaba era componer y armar canciones con una banda, ¿no? Entonces, cuando eso se acabó, pues como que necesitaba crear algo sin depender de todo un grupo de personas, algo que yo pudiera terminar solo. Entonces fue que justo me fui de México en el 2006 un tiempo y como que dejé la música y me puse a dibujar. Y eso era algo que yo podía hacer solo y terminar de principio a fin
una obra, ¿no? Entonces esa parte como que me gustó. Creo que estaba haciendo como canciones, componiendo canciones, pero haciendo una escena muy, a lo mejor muy, muy ilustrativa o muy narrativa, ¿no? Y luego de eso me llevó a la pintura, ¿no? Y ya creo que ahí se volvió a conjugar con la arquitectura. Empecé a hacer pinturas, o mi primera serie de pintura importante creo que es la de esa 24/7, que fue la vez que estuve becado con el FONCA y justo cuando nos conocimos, ¿no? En 2012, ya hace 8 años. Entonces, ya pasó un buen rato. Y bueno, pues así empezó. Pero yo no sé si realmente en esas pinturas tenía la inquietud de pintar. Yo creo que más bien tenía la inquietud de crear y de representar como una atmósfera, que es lo que veo ahora, ¿no? O sea, son más cuestiones de atmósfera que siguen estando presentes en los videos que hago ahora, ¿no? Si hago videos, si hago instalaciones, ¿no? O sea, entonces, pues sí, creo que más bien es justo eso, o sea, empecé pintando porque también es como la madre de las disciplinas, ¿no? Viéndolo desde los ojos pues de a lo mejor de alguien que no recibió una educación formal de artista y también viéndolo desde los ojos pues desde provincia, ¿no? O sea, lo que nos llegaba ya hace 10, 12 años, 15 años, no, era diferente, ¿no? O sea, no estábamos, no teníamos, como acá en la Ciudad de México, por ejemplo, pueden tener acceso a otras manifestaciones. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Entonces empecé a pintar y sigo pintando porque me sigue gustando. Hay cosas que yo creo que se resuelven con pintura o que resueltas con pintura se vuelven más atractivas. Pero bueno, creo que después de un tiempo entendí que pues no solo quería pintar, ¿no? Que más bien quería decir cosas. Okay. Y en este momento de que empezabas a pintar, ¿cómo decidías el formato de tus piezas? ¿Cómo empezaste a trabajar con las dimensiones? ¿Cómo dimensionabas tus piezas? Las dimensiones, los formatos. Yo creo que tiene que ver mucho con una parte de azar, ¿no? O sea, y también el espacio condiciona mucho el tamaño de la obra, ¿no? Entonces, la verdad es que yo pintaba en mi cuarto. O sea, llegaba del trabajo y me ponía a pintar y me ponía a pintar cositas así de este tamaño, ¿no? Porque era lo que cabía en mi escritorio desde mi cuarto, ¿no? Y pues ya con el Fonca creció a un poquito más grandes y luego ya cuando tuve un estudio ya fueron más grandes. Y bueno, luego sí empecé a trabajar piezas muy grandes y luego ya otra vez volví a usar formatos medianos, ¿no? Pero pues yo creo que era eso más bien, o sea, el espacio condicionaba todo y como estaba empezando hacía piezas, pinturas como no tan grandes, medianas tal vez. Claro. Y a lo mejor esto, no sé si tenga algo que ver, pero veo, por ejemplo, que algunas de las proporciones de las pinturas son como proporcionales al formato fotográfico, es decir, son como 2:3 muchas de ellas, ¿no? Entonces, no sé si había, porque muchas de las pinturas tienen como una sensación muy fotográfica, ¿no? En el sentido de los ángulos, la perspectiva. Como dices, a lo mejor no era una exploración como tal pictórica, ¿no? Pensando en cuestiones más de pigmento y de brochazo y de, ¿no? Esta cosa de la pintura, hablando de la pintura, sino era como un tema, ¿no? Pero había algo fotográfico, ¿no? Es decir, había algo como una visión fotográfica, ¿no? No sé, lo identifico un poquito como por las perspectivas de la imagen y también un poquito como por los colores, incluso por lo que está y lo que no está, que también después lo empiezas a explorar un poquito más, ¿no? O sea, estas imágenes donde el 7-Eleven ilumina solamente lo que puede iluminar la luz del 7-Eleven, como si fuera como la foto, es decir, no puedes ver más allá porque la foto ya no capta lo que está más allá, ¿no? No sé si eso por ahí tenía algo que ver. Yo creo que tiene dos razones de ser. Una, que siempre me ha gustado el formato, digamos, un poco
widescreen, ¿no? En las pinturas, o me gustaba más en ese tiempo, yo no lo sé todavía. Una es esa, y dos, que siempre me ha gustado mucho hacer como sketches en persona, ¿no? De los lugares, en aquel tiempo de los lugares que iba a pintarlos, hacía sketches para entenderlos, pero siempre también tomaba fotos, ¿no? Entonces había muchas cosas de las que me basaba de fotos para los tonos, para los enfoques, ¿no? Pero la perspectiva es totalmente arquitectónica. Eso sería, yo creo, como la conjunción de esa serie. Pero más allá de eso, creo que lo importante de esas piezas es sí como el homenaje a Edward Hopper, ¿no? Que son muy hopperianos, ¿no? Sí. Entonces es como, pues, tomar como el primer referente pictórico, tomar a Edward Hopper. Es como empezar a pintar y decir que voy a pintar. Pues a mí lo que me gusta es la obra de Edward Hopper. Y fue un poco inconsciente, sí lo conocía, pero no fue como, voy a copiar a Edward Hopper. No, y luego fue curioso porque Edward Hopper estuvo en Saltillo, en la ciudad donde soy, y pintó varios cuadros ahí, o sea, es como pues una conexión muy, muy, muy extraña, ¿no? ¿Y eso no lo sabías cuando empezaste a pintar? Bueno. Cuando empecé no lo sabía, la verdad. Ya después me enteré de todo, investigué y demás, y justo él tiene una acuarela muy famosa que está en la colección, como la mayoría de las piezas de Hopper. No sé si buena colección es del Whitney Museum. Y él tiene una acuarela ahí que se llama El Palacio, que es este cine de los 40s en Saltillo, que es este streamline, pues muy hollywoodesco. Y él pintó ese cine, que se llama Cine Palacio, desde una azotea, desde un lado. Yo, ya ahora sí sabiendo eso, en esa serie incluí ese cine de frente, de noche, en una escena totalmente hopperiana, ¿no? Sí, claro, que ahora es una zapatería, ¿no? Por cierto. Es rarísimo. Pues sí, el cine, pues sí, pasó a un momento de crisis. Este tipo de salas gigantes, eran salas gigantes donde solo puedes ver una película y aparte están en el centro, no tienen estacionamiento, ya son un poco incómodas. Entonces, pues pasaron a crisis, ¿no? Y bueno, pues así es el capitalismo, ¿no? Oye, y después, digamos que de tu paso por el PFC que platicábamos un poquito también antes, ¿no? O sea, cómo este programa de formación de fotógrafos, ¿no? Empezaste, digamos, a trabajar con otra cosa. Nos platicabas un poquito que empezaste, digamos, a notar en tu obra el horizonte o a ponerle un poquito más de atención al horizonte, ¿no? ¿Cómo cambió, digamos, la percepción a partir de pasar por un programa que era pensado para fotografía, ¿no? Sí, pues yo creo que todo empieza como, bueno, ahí el paréntesis es que decidí mudarme a la Ciudad de México y entonces me metí al PFC edición de la Ciudad de México. Pero, pues, digo, creo que mi interés ya era como no solo resolver piezas en pintura, ¿no? Creo que por eso lo hice. No necesariamente convertirme en fotógrafo, pero siempre estuve atraído más bien como por el video, el cine, y la verdad es que no me considero un muy buen fotógrafo, pero sí con esta visión tal vez pues de fotógrafo de alguna manera, porque eso está en esas antiguas pinturas, ¿no? Y en mis pinturas actuales creo que sigue estando. Entonces creo que la búsqueda más bien fue eso, fue dejar de solo ser pintor o dejar de no resolver nada más las piezas en pinturas. Y eso creo que por eso también me interesó mucho que tuviéramos este diálogo, ¿no? Porque son pues pláticas de salida, ¿no? Entonces justo, o sea, hay una pieza que luego la gente te identifica por ciertas piezas, ¿no? Entonces, claro, yo era el que pinta Oxos, ¿no? Y nada más pinté uno.
Sí. Todos los demás eran 7-Eleven, eran cajeros automáticos, gasolineras, ¿no? Pero nada más pinté un Oxxo. Que luego nos tienes que contar dónde quedó ese Oxxo, por cierto. Esa es una anécdota muy extraña, es como de la dimensión desconocida. Yo una vez te las cuento. Resulta que pinto este Oxxo en el 2012 y todo el mundo que la veía me decía, ay, está bien padre la imagen, deberías de vendérsela a los del Oxxo. No era tan fácil, ¿no? Es como, hola, pinté un Oxxo, no sé si le interesaría comprármelo, ¿no? Hacia la siguiente caja, te diría. Ajá. No hay servicio. No hay sistema. No hay sistema, ¿no? Pero justo fueron pasando los años y luego hice una exposición en Monterrey y estaba esa pieza, porque aparte estaba salada. Era la pieza que me decían, oh, yo la quiero. Y luego así de, oye, no, ya no voy a poder, me quedo mal con esa pieza. Y yo, bueno, pues ya, no importa, se irá cuando se tenga que ir, ¿no? Y bueno, afortunadamente, gracias a eso fue un poco como subiendo su precio, porque mi carrera fue creciendo un poco, ¿no? Y ya en Monterrey llega uno de los fundadores de Material, de hecho, Isa Natalia Castilla, y la ve y me dice, yo creo que esta pieza le puede gustar a mi amiga. Y le dije, ah, sí, ¿por qué? Me dice, porque son dueños de los Oxxo. Y yo así, órale, pues ojalá estaría padre. Y sí, le mandó una foto y dijo, no, que sí la quiere para su colección. Y yo, pues dije, no, o sea, ya estaba tan acostumbrado a que se cebara esa venta. Y dije, esa pintura la voy a tener yo en mi colección hasta viejita, ¿no? Total, al otro día fue la exposición y no fue la chica los dueños del Oxxo. Pero fue un día después como una visita privada y justo él solo fue a ver la pieza. Entonces me dijo, a ver, cuéntame, ya le conté de la pieza, de Barroca, más. Y me dijo, no, o sea, me encanta, la quiero, y va a ser para mí, no se la voy a dar a mis papás. Y yo, bueno. Total, ya años después, sí, compró la pieza esa vez y años después me encontré a Natalia y le dije, oye, ¿siempre qué pasa con esa pieza? Me dice, pues está en la oficina del dueño de los Oxxos. Y yo, en el corporativo. Me dice, no, o sea, el señor la tiene en su oficina. Entonces, fue como, así como un ciclo extraño para que, después de que toda la gente me decía, deberías de vendérsela a los dos. Si llegara al dueño. Que se pasa. Sí. Entonces sí fue como, pues hay una anécdota chistosa. Y bueno, así fue. ¿Y la del Seven? No, sí. Ya era mucho, ¿no? Digo, o sea, yo nunca intento como ir y vender mis piezas. Creo que soy bastante malo vendiendo mis piezas. Yo, cuando no me ven y ven nada más las piezas, se animan mucho más a comprarlas, ¿no? Y sí hubo como, justo en esa exposición en Monterrey, llegó una señora y me dijo, no, es que es el negocio perfecto. Deberías de ver todos los locales que hay en Monterrey y pintarlos y luego irselos a vender. Y yo así, qué flojera, ¿no? Sí, claro. Me daría muchísima flojera pintar pollerías y tacos, ¿no? Pero sí, o sea, pues nada más esa serie, entonces ya era el de los Oxxos, ¿no? Por una que hice. Y luego justo hice una pieza que luego estuvo en Salón Acme que se llama 20 pesos is $1, 20 pesos is $1. Y también es una pieza que así, sí, el de 20 pesos is $1, ¿no? Es un poco como muy icónica, pero esa pieza primero la hice en pintura. Y pues ya dije, ok, está bien, pero es que esta pieza tiene que ser una escultura. Porque creo que he visto el volumen en esta pieza y creo que necesita ser una maqueta de un monumento verdadero, si no puedo hacer en este momento el monumento verdadero. Que de hecho la idea era hacerlo ya real, o sea, ya en tamaño gigante y todo. Pero bueno, esos son planes como a futuro, pero ahorita por lo pronto, eso fue como un ejemplo de decir, no quiero pensar solo en salir en pintura.
que además es bien, bien interesante. Me acuerdo alguna vez cuando platicaste de esa pieza, pues decías que tenías como mucho tiempo pensando como esta frase de 20 pesos es 20 pesos is $1, ¿no? Es como una frase que te rondaba en la cabeza y justo como que viste el momento de está subiendo y va a llegar, ¿no? O sea, es como que tenía, y justo lo dices un poquito en el statement de la pieza, ¿no? Es decir, es una pieza que va a funcionar un tiempo muy corto, ¿no? Porque pues ahorita ya son 21 pesos, ¿no? 23. Pero que también es como muy bonita, ¿no? O sea, como muy bonito este juego un poco, ¿no? Y justo esta idea de tratar de ir o de plantearlo como un monumento en la frontera, ¿no? Que también tendría como un sentido, ¿no? Que es otro de los temas con los que has trabajado constantemente, ¿no? Sí, pues yo creo que fue como de los primeros guiños a trabajar con la frontera, ¿no? Y de también luego entender mi relación con la frontera. Pero bueno, si quiero ahorita llegamos a eso. Con esta pieza yo la empecé cuando el dólar estaba en 17, 18 pesos. Mm, Y yo sabía que iba a llegar a 20. Y también sabía que iba a sobrepasar y que a lo mejor dentro de 20 años va a ser una suma ridícula. claro. 20 pesos va a ser muy, muy, muy poco, ¿no? Oye, y Pero, perdón. no, justo me gustaba esa cualidad del monumento, que el monumento es algo tan rígido, tan inamovible, tan sólido, y que habla sobre un momento muy específico, ¿no? Porque, por ejemplo, los jinetes están ahí justo en batalla o demás, pero hablas de un momento, ¿no? Mm, Es Napoleón joven o Napoleón mediana edad o viejo, no sé, los héroes o quien sea. Pues justo habla solamente de pues no sé, yo creo que va a hablar del 2015 al 2025, ¿no? 10 años. Si lo vemos en perspectiva, pues va a ser poco. claro. Oye, y justo en esta pieza donde, a diferencia de la pintura, ya tienes la opción de poder reproducirla, ¿cómo fue este tema de la edición? ¿Es pieza única o estás abierto a...? Porque está impresa en 3, ¿no? En 3D, ¿no? Quiere decir que se Sí, puede reproducir cuantas veces quieras. ¿Cómo manejas el tema de la edición en esta pieza? en esa pieza, pues decidí hacer como una edición muy corta, hice 3 piezas nada más. Nunca había hecho escultura, jamás en mi vida. Y también estuve como pensando, ¿cómo la haré? Si la hago de plastilina o la hago de latallo. No sabía bien cómo podía hacerla. Dije, no, pues más o menos me acuerdo todavía de cómo manejar algunos programas de arquitectura para modelar en 3D. Pues voy a hacer el modelo y la voy a imprimir. Y claro que la voy a imprimir y ya va a salir así perfecta, ¿no? No, o sea, casi volverla a esculpir, ¿no? Me dan el modelo y es así, limpiarle letrita por letrita, moldura por moldura, y aparte tiene un chorro de huecos. Entonces me tardé un chorro en limpiarlas, ¿no? Y yo pensé que pues imprimirla en 3D iba a ser mucho más fácil, ¿no? Te la dieron como el santo, Con rebabas. ¿Eh? como el santo como los santos de los mercados, así con rebabas y toda la onda, o como el... Sí, o sea, venía así en bruto, ¿no? Entonces ya sí tuve que lijarla y retocarla y todo, y luego pues ya ponerla en su basecita. Pero, pero no, pues las ediciones yo las considero como de manera muy, muy arbitraria, ¿no? O sea, cada vez hago ediciones más pequeñas de las piezas, pero es muy arbitrario. O sea, por ejemplo, de la pieza que a lo mejor seguramente más adelante vamos a hablar, que es la que estuvo en ACME esta última vez, pues imprimimos varias y pues las que salieron bien. O sea, fueron las que así se hizo la edición. ¿Es la de polvo o la del Laredo? Sí, la de Laredo, que La hice de con Ujú. mugre polvo. Y esta de 20 pesos es $1, es como la primera, digamos, como el primer acercamiento que tuviste a la escultura, pero también el primer acercamiento que tuviste al múltiple, o ya habías hecho alguna otra edición. Te lo Ya pregunto un había hecho poquito. Ujú. por pregúntame. No, bueno, te lo preguntaba un poquito también porque
como que en el momento en el que estás tomando decisiones en pintura, como dices, que estás como tal vez desde un principio como que tienes un canvas, ¿no? Donde decides que vas a hacer la pintura, ¿no? En el momento en el que empiezas a trabajar con estos medios que son reproducibles y que se pueden hacer de muchos tamaños o de muchas series y todo esto, digamos, como que esas decisiones son complicadas o no son complicadas, o cómo se adecúan a cada pieza, ¿no? Pensando un poquito en el tema de pasar de hacer tú la obra manualmente a pasar a reproducirla de alguna manera, ¿no? Pues lo primero reproducible que hice fue grabado, así grabado sobre metal, puntas secas y sí, hice unas puntas secas y se me hizo bien padre lo de la edición, pues justo por esas ventajas que tiene de que puedes bajar el costo y vender más veces, ¿no? O sea, dije, órale, está chido. O sea, yo creo que fuera de lo económico, no sé, no le veo otra utilidad. Por mí yo haría piezas únicas. Claro. O sea, incluso de la serie ya no me gusta hacer tantas piezas de una serie. Porque justo creo que luego veo otros artistas que hacen muchos años las mismas piezas, con variaciones, pero hacen las mismas piezas y la misma investigación. Y yo pues, lo respeto mucho, pero yo no puedo. O sea, a mí me cuesta mucho proponer un proyecto al FONCA y quedarme en lo que propuse. O sea, me aburro, ¿no? Claro, claro. Oye, y esta otra serie, digamos, antes de pasar a las últimas series en las que has estado trabajando, esta otra serie de Los cielos libres, en donde más bien, digamos que lo que estás haciendo un poquito es como tomando piezas que ya estaban e interviniéndolas, donde ya está un formato dado, que es el formato de la pieza original, y donde sí hay como un gesto pictórico, pero también una cuestión fotográfica, ¿no? Por ahí lo mencionas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta serie. Es una serie que hasta la fecha sigue. O sea, esa es una serie, por ejemplo, que yo creo que puedo seguir por años y que no me ha aburrido. Y que es curioso porque se ha vendido más o menos, por ejemplo, en esa cuestión económica se ha vendido más o menos. Pero es una serie que me sigue interesando, ¿no? Porque es un ejercicio que a mí me parece muy entretenido de hacer, ¿no? Y de encontrar. O sea, para mí la pieza empieza desde donde estoy buscando las piezas que pueden funcionar para hacer estas piezas, ¿no? Y encontrar, y luego ya cuando las encuentro, encontrar pues las calidades de materia en las piezas mismas y ya me las imagino cómo cuando yo las intervengo. Entonces, sí, también yo creo que es producto de mi paso por el PFC. Sucedió después, pero fue de lo que hice clic ahí, ¿no? Hablábamos justo en el PFC, un taller de Gabriel Boyce sobre, ¿cómo se llama este fotógrafo que hizo los primeros claroscuros? Una marina se llamaba Leus. Gustave Le Gray. Le Gray. Y se me hizo bien interesante cómo las primeras fotografías, las primeras placas que tomaban eran súper contrastadas, ¿no? Entonces tomaban una foto y el cielo siempre salía súper blanco y todo lo de abajo salía súper negro, como en un alto contraste. Y pues empecé a investigar qué relación podría tener con la pintura y se me hacía bien padre que el concepto de claroscuro en la pintura se asumió hasta después de que vino la foto. Seguramente hay algunos ejemplos. El claroscuro a ese nivel que parece fotográfico en el paisaje, ¿no? Claroscuro a ese nivel de cuando tomamos Polaroids y salía todo negro y atrás el blanco, ¿no? A ese claroscuro. Claro que al claroscuro de Caravaggio estuvo ahí, ¿no? Claro. Pero
En relación a eso, como que estuvo mucho más asumido después de la aparición de la fotografía. Y ya se ve claramente, por ejemplo, en piezas como las de Madrid, ¿no? Como el Imperio de las Luces de Madrid, que es todo negro y el cielo está claro. Y eso, y trato de emular un poco eso, ¿no? Entonces, también pues hay una cuestión ahí personal que algo en lo que yo siempre batallé pintando, como pintor, eran los cielos, ¿no? Entonces, de alguna manera busqué apropiarme de los cielos de otros pintores, que normalmente es lo que le sale mejor a estos pintores de domingo o a estos pintores de paisaje que son bastante cursos. Claro. Y todo, mucho color, pero los cielos generalmente son muy atractivos, muy brillantes, las nubes, las composiciones de las nubes son increíbles. Entonces, pues fue por ahí, pero sí partió de la foto de alguna manera, ¿no? Sobre teoría de la fotografía. Sí, de hecho, justo toda esa serie me recuerda mucho a esta foto icónica de Edward Steichen, de donde se ve el Flatiron en Nueva York, que todo se ve brumoso, pero lo único que se ve súper definido son las ramas y el edificio al fondo es lavado, pero lo único definido y en negro son las ramas, los árboles y los personajes que van cruzando. Es como súper icónica esa foto, que, bueno, que marca un momento en la historia de la foto y justo es lo que hablas en este proyecto. Y también en justo en ese proyecto habías tomado como una decisión específica a partir del montaje, ¿no? Es decir, el montaje tenía que ver también con la presentación de la pintura, es decir, la cuestión de sacarlas del bastidor y ponerles como una especie de María Luisa, ¿no? Sí, porque justo yo quería que de lejos hicieran ese guiño. De hecho, aquí está una que justamente produje con ustedes. Para mí, yo quería que, creo que mis piezas también siempre tienen ese juego de lejos cerca, ¿no? Entonces, de lejos me gusta que tengan una lectura y de cerca, o conforme te acercas, tengan otra lectura. Y justo estas, la gente, por ejemplo, en Fama, en Monterrey, las veía y decía, pues son fotos, ¿no? Son fotos como oscuras, y ya, se peinaban y se iban. Y luego ya pasaban como cerquita de ellas y las veían otra vez y decían, ¿es pintura? Y yo, sí, es pintura. Porque ya la podían ver de cerca y veían pues todas las plastas de pintura que tenía, los árboles, las casitas, ¿no? Todo eso se puede ver ahí, ¿no? Entonces me gustaba ese juego y por eso yo de alguna manera casi las hice una especie de Polaroid, como ya están un poco amarillentas y yo le dejé esta María Luisa blanca y las enmarqué como si fueran fotografías, ¿no? Y bueno, ese es un poco el juego. Y sigo como experimentando como con el montaje de estas piezas. Ahorita estoy pensando en volverlas a retomar como canvas, tal vez. Pero bueno, pues eso es como te digo, esta es una serie que va, si me encuentro algo en algún tianguis, algo interesante que me gusta, o sea, la compro y la intervengo. Entonces, pues esa serie está en desarrollo. Y en esta serie tenés trabajado, no solo has trabajado con pinturas, también veía en tu sitio una que hiciste con ilustraciones de un catálogo, ¿no? De Velasco. Sí. ¿Esta pieza fue presentada así como en estas 4 partes, como este políptico? ¿Cómo presentaste esta pieza? De hecho, empezó así. O sea, yo después de esto que les platiqué como de la investigación de la pintura, entonces justo estuve viendo un catálogo estuve viendo catálogos de varios pintores y llegué a uno de José María Velasco, que pues, es gran maestro, no solo de los cielos, de todo, ¿no? O sea, a mí me encanta su pintura. Y lo que hice fue empezar a buscar que es curioso porque Legrey es contemporáneo de Velasco, ¿no? Entonces está tratando de buscar estos claroscuros de la foto en pintura y no, en realidad todo está perfectamente iluminado, todo es un poco, tal vez, maravilloso, pero falso, ¿no? O sea, una parte tal vez podría ser más oscura
está perfectamente definida, ¿no? Y lo que yo hice fue empezar a intervenir este libro de José María Velasco, todos los paisajes, ¿no? Y dejaban estas siluetas de horizontes, de crepúsculos, ¿no? Y entonces de ahí lo que hice fue recortar varias, unirlas en el horizonte, y fue bien curioso porque sí formaban una laguna en medio y unos árboles en los lados, pero se integraban perfectamente, o sea, no eran un político de José María Velasco, más bien fue de todas las ilustraciones que tuve de él, las fui juntando, y esta fue la composición que me pareció más acertada. De hecho, nada más hice 3 de estas piezas sobre catálogo, sobre, digamos, papel impreso, ¿no? Que son estas. Y ya después, más bien, mi visión sí fue, bueno, es que creo que necesito hacerlo sobre pinturas. O sea, quiero hacerlo sobre pinturas de alguien más, ¿no? Y pues ya empecé como a buscar en la Lagunilla y en mercados de antigüedades, y ya fui encontrando estos paisajes que no son tan difíciles de encontrar, ¿no? O sea, en todas las abuelitas tenían así un paisaje de estos, así con cabaña y pinos. Entonces, pues ya, y son baratos, entonces pues ya, la cosa era así, pues, intervenirlos, montarlos y demás. Y es muy interesante porque justamente en estas piezas intervenidas de Velasco estás generando como un nuevo horizonte, ¿no? Es decir, no existía ese horizonte junto, pero ahí pareciera que sí, ¿no? O sea, pareciera que se hubiera pensado así. Y justamente retomando un poquito esta idea del horizonte como una constante en tu obra, estaba pensando en este otro proyecto de Canción para Volver a Casa, donde también utilizas un elemento que ya existía, ¿no? Para generar una nueva pieza, pero además haces una composición, haces una intervención pictórica, lumínica, y haces algo de música, ¿no? Pues platícanos un poquito de esa pieza que está además súper bonita. Pues yo creo que o sea, yo creo que esas como ambiciones que están dentro de lo que uno hace, se van como repitiendo pues en toda tu obra, de toda tu carrera, ¿no? También luego yo digo que pues sí me aburro de hacer una cosa y otra, pero luego al final mucha de mi obra desde el principio hasta el final se sigue pareciendo, ¿no? Nada más en diferentes maneras o en diferentes proyectos, pero sigue siendo como bastante oscura. En general tiene como esa atmósfera muy gloomy. Esa pieza justo también fue como un reto de planear o pensar esta instalación y sí llevarla a cabo, y era como muy compleja. De hecho, está planeada para ponerla en una exposición en Plástico Arqueológico hace el año pasado. Y bueno, vamos a suponer que la exposición era en noviembre, no es cierto, era en septiembre, y ya estábamos a agosto, entonces yo tenía más o menos como un mes para hacerla. Y estuve haciendo intentos, y más o menos iba como en el día 20 de intentos y no me salía. Y justo, o sea, dije, si mañana no me sale, ya, cuelgo unas pinturas, me quito de problemas, porque es mucho arriesgue, o sea, si no me va a salir, pues no. Y ya, o sea, salió. O sea, la cosa era hacer que este circuito sí girara, ¿no? Y que estuviera estable, y que el sonido funcionara, y que la música funcionara. O sea, sí eran como muchos elementos. Pero es algo que sigue estando ahí, es este paisaje oscuro que evoca como una cosa nostálgica, y que justo con estos artefactos totalmente ¿cómo le diría yo? Artefactos obsoletos, ¿no? O sea, todo son tecnologías obsoletas, el tocadiscos, la pianola, también las dos cosas son musicales, y hacer una pieza musical para esto, pues creo que todo hablaba como de la nostalgia y del paisaje, de esta evocación. Para mí, la pieza surge de ese recuerdo, de ese recuerdo como de mucha calma, de ir en el coche con la familia, regresando,
a la ciudad y empezar a ver cómo aparecen las luces de la ciudad, ¿no? Entre las montañas, en la oscuridad. Entonces era como emular esa sensación, pero pues sí, como con una máquina, con una especie de instalación, ¿no? Claro. Y en esta pieza también Recuerdo. hiciste la composición sonora, ¿correcto? ¿Cómo? En esta pieza también hiciste la composición de la música que... Sí, la pieza pues, está bien simple, realmente lo que hice fue tocar una canción de un autor cubano, porque esto era en una casa cubana, el Círculo Cubano, y pues como que no tenían como muy buenos ojos a la revolución cubana, ¿no? Entonces tenían ciertas estrellas que sí habían estado como a favor. Y había un artista que se llama Bola de Nieve que no estaba ahí por esa razón. Yo lo que hice fue tocar una canción de Bola de Nieve y tocarla al revés, o grabarla al revés, y esa era la pista. Entonces, de alguna manera, yo volví a meter a Bola de Nieve ahí a ese círculo cubano. Pero bueno, fue un poco más como el feeling, porque la canción ni siquiera se puede entender mucho. Pero fue un gesto nada más de meter a este músico ahí otra vez, ¿no? Que a mí me gusta mucho, pero en realidad es más como si la experiencia de la pista sonora, no tanto la canción que tenga que ser, eso fue un guiño nada más. También recuerdo que no estoy seguro si fue antes o después que nos llevaste como estas, bueno, o otras partituras de pianola o otras, no sé cómo se llaman las, y son, bueno, no sé si son partituras, pero bueno, estos pliegos de pianola, llevaste unos tramos allá a foco para tratar de hacer una caja de luz. Sí. Pero no recuerdo si esto fue antes o después, digo, pensando como en esta cuestión de estar explorando, ¿no? O sea, cómo exploras para llegar de pronto a que esto se mueva, que finalmente pues es o sea, los que vean, de veras vean el video y escuchen la música y todo, porque la pieza es muy bonita, o sea, es decir, y es una pieza que un poco también existió en un momento y que también, digo, ojalá vuelva a existir, pero que realmente verla era muy bonito, ¿no? Era como una pieza que se volvía como mágico, ¿no? Pues era como hasta un juguete un poco, ¿no? O sea, era como una pista de carritos así, no todo el tiempo, pero más despacito. Entonces, sí, era como una evocación de la infancia hasta cierto punto, y eso creo que sigue estando también en mi obra, ¿no? O sea, la infancia es algo a lo que muchos autores recurrimos siempre, ¿no? Es como, creo que es otra mirada que tuvimos y que llega en flashazos de repente, o que está en flashazos, y de donde puedes como alimentarte mucho, ¿no? Entonces, también sí, justo, creo que la experiencia era verla en persona, es lo ideal, pero pues justo hay un video ahí en mi canal de YouTube, y creo que está en Instagram también, de algunos detalles de esta pieza y de la música, ¿no? Se puede un poco experimentar, pero no del todo. Pero sí es una pieza que está guardada, y pues bueno, ya si algún día la vuelvo a poner, me volveré a meter en los problemas que me metí. Así es. Oye, bueno, viendo más bien también un poquito como esta cuestión de meterse en problemas, estaba pensando también en estos proyectos en los que involucras como un poquito más un proceso un poco más largo para hacer la pieza, ¿no? Que la pieza pasa, digamos, como por un proceso como este proyecto de polvo en el que vas generando a partir de veladuras, ¿no? Me explicabas la otra vez, de cubrir una tela y frotarla contra el suelo, vas generando una imagen, ¿no? Recuerdo que cuando me la mostraste, bueno, cuando la vi no caí en cuenta, no entendía, decía, bueno, pero ¿cómo le haces, no? Platícanos un poquito del proceso de crear estas piezas. Esas las empecé en Juárez en 2018, una serie también que empecé a trabajar con tierra, con polvo, y justo ahorita estoy trabajando unas piezas como muy para la cuarentena, en las que yo no trabajo. Simplemente dejé las mascarillas y pues
se van a ir llenando de mugre y de polvo, ¿no? Entonces ya después de tirar las mascarillas y ver todos estos fantasmas, ¿no? Pero me gustan estos procesos arbitrarios, sí, a veces, pero controlados de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, el stencil últimamente lo he usado mucho y es algo que a lo mejor hasta se podría decir que está mal visto dentro de la pintura tradicional, ¿no? Hacer stencil. Pues, no sé, no creo que muchos pintores tradicionales como tal lo usen o lo acepten, pero pues no sé, me parece un recurso muy entretenido y con el que se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y justo como dejé digamos, usar pintura como tal, sino traté de usar más bien pigmentos, que primero fue tierra, luego fue cemento, ladrillo, cenizas, el stencil frotado sobre la tela, me pareció un recurso eh, muy atractivo para mí. Para mucho batallar también, porque son piezas para conservarlas es una verdadera pain in the ass, ¿no? O sea, a la pieza así como la termino, la tengo que enmarcar inmediatamente, si no se deshace. Entonces, pues sí, creo que ha sido ese proceso, o sea, más bien, pues sí, es meterse en problemas por puro gusto. Pero el proceso, digamos, el proceso de crearlas, porque en el video se ve un poquito, pero, o sea, tiene que ver como con hacer primero estas mascarillas y después ir haciendo como la recolección, digamos, del polvo, ¿no? De Ciudad Juárez. Sí, o sea, ese video lo hice porque nadie me entendía. Puedo hacer un making of porque sí, lo he explicado tantas veces y me doy cuenta que nadie me entiende. Seguramente no lo van a entender, o a más o menos. Pero sí, lo enseñaba curados y me decían, lo frotaste contra el piso. Yo pensé que iba recogiendo polvo de varios lugares y luego ya se lo ponías, ¿no? Y sí, eso es en algunas otras series, pero en esta no, era hacer un gran dibujo, poner todo de masking, hacer un dibujo y luego ir recortando, digamos, las partes que iban a ser las más oscuras, ¿no? Entonces, o sea, la materia prima en Juárez estaba, ¿no? Había tierra y banquetas mugrosas por todos lados, ¿no? Entonces, era la arrastraba por la calle, ¿no? Y daba, por ejemplo, para los cielos hacía eso, porque pues, tenía como un acabado bastante menos uniforme, ¿no? Pero empezaba de lo más oscuro a lo más claro, digamos, la última capa. Entonces, una vez que pusiera la más oscura, que ya quedaba como del negro que yo necesitaba, desprendía la siguiente y se ensuciaban ahora las dos, pero como una ya se había ensuciado, quedaba más oscura. Y así sucesivamente. Entonces, así se iban generando los grises, ¿no? Hasta llegar a la última capa, que era el cielo normalmente, donde pues ya le daba una arrastrada, se ensuciaba un poco y ya no quedaba tan cochina. Pero esa era la manera de hacerlo. Igual con los de ceniza, o sea, también esa fue la forma. Y nos decías que ahorita en esta época del COVID está haciendo algo parecido, pero con vidrio, usando el vidrio como stencil, ¿no? Sí, pues lo empecé a hacer con spray como tal. Me gustaba, justo volviendo como esto de la fotografía, ese momento de la foto, de flash, ¿no? Ese momento que solo es un segundo o menos, un instante, y lo podía cómo ponerlo en un papel sin hacerlo una fotografía, ¿no? Entonces lo que hice fue representar ese momento donde se quiebra un cristal y luego de los pedazos que quedaban hacía un stencil con spray, pintura normal, y luego retiraba los pedazos y me gustaban estos efectos que hacía como si se estuviera explotando, ¿no? O sea, tienen mucho movimiento. Y ya, en eso estaba cuando sucede lo del COVID. Y supe que pues no iba a ir al estudio en 2 meses. Y la verdad es que también el estudio es una de polvo que, bueno, entonces dije, pues voy a dejar preparadas justo unas piezas así. Puse un poco de sellador, quebré el vidrio y me fui justo 42 días, que fueron 1000 horas, ¿no? Ok. Y 42 días
regreso como un poco con la incertidumbre a ver cómo había quedado y dije, uff, no se ve nada. Yo creo que no quedó nada, ¿no? Empiezo a quitar los vidrios y no, sí, el polvo, o sea, sí se ve súper marcado, sí se ve súper negro y ya empiezo a quitar todos los pedacitos y bueno, es este mismo ejercicio, pero hecho ahora con un tiempo de exposición larguísimo de alguna manera, pues una cuarentena, ¿no? Son 1000 horas. Y bueno, eso fue con la idea de la cuarentena, porque ya es noventena, ¿no? Ya va para quién sabe cuánto, ¿no? Pero es fabuloso porque además sí tiene toda esta, digamos, como todo este guiño un poquito como a los fotogramas, ¿no? Como esta idea de la primera fotografía de poner un objeto sobre un papel fotosensible y que apareciera, ¿no? O sea, es decir, hay y Sí, una también ahí con el tiempo de exposición, como dices, ¿no? sí, pues o sea, es el mismo proceso de una cianotipia, se puede decir, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Entonces sí tiene pues esos guiños a la foto. Yo no sé si estaba tan consciente cuando la empecé, pero sí reflexionándolo, tienen como esos guiños a buscar el instante decisivo, que es lo que le llaman la teoría fotográfica, ¿no? Exacto. O no sé si sea eso de lo que estoy hablando, pero era buscar un instante, que reflejaba ahí, ¿no? Oye, y estas piezas, en particular las del polvo, ¿después las fijas o cómo haces que el polvo se quede ahí? Le pasé un poquito de fijador al final, claro, para que digamos que esas pequeñas acumulaciones que se lograron hacer después de 1000 horas, pues no sé, supongo que sí marcaría una parte del papel de algodón que era bastante poroso y todo, pero mucho se perdería, ¿no? Entonces sí le puse un poquito de fijador, no mucho, pero sí le puse un poquito de fijador. Y como te digo, yo al principio lo vi y dije, uy, pues creo que se va a ver casi nada. Pero ya cuando le quité el vidrio, veo que el papel era blanquísimo, ¿no? Claro. Entonces sí se notaba, o sea, no sé si se esté viendo la imagen acá, Sí. pero sí se notaba un montón. Sí, termina siendo más sutil que con las otras, pero a final de cuentas sí lo terminas viendo, ¿no? Como... Sí, y aparte me gustaba, o sea, fue como casual también un poco el significado, porque para mí, de alguna manera, estas piezas era como el rompimiento de cierta realidad, ¿no? O sea, todo fue como el crash de todos esos pedazos con el COVID, ¿no? Entonces estas piezas un poco también hacían ese guiño, ¿no? Del crash, de romper, ¿no? Claro. Oye, pues como siempre se nos fue el tiempo bien rápido y también se nos fue preguntar si había, bueno, más bien recordarles a los que nos estaban viendo que si tenían alguna pregunta nos la dijeran. No sé si salió por ahí alguna que, que, que podamos retomar. Seguramente un montón de saludos. Saludos, pero, muchas preguntas. Pero bueno, yo quería hacerte una última pregunta, tal vez para cerrar nada más, es pensando en esta manera en que tú has tenido de abordar, digamos, como la multidisciplina o la multisalida de tus piezas, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a un artista joven que está empezando a trabajar en este momento y que está decidiendo qué salida darle a su obra y que está pensando en todas las posibilidades que hay? Pues justo eso, pensar en las posibilidades, o sea, yo creo que hay piezas que son fantásticas en pintura, ¿no? Voy a decir el consentido del medio artístico, o lo que fue, tal vez, porque ya no tanto. Pero, eh, pero luego creo que si uno las piensa en otras posibilidades, se pueden volver muchísimo más interesantes, ¿no? Digo, el ejemplo es esta pieza, la de 20 pesos cuando ahora está bien como pintura, y fue un poco un juego, pero dije, esta pieza tiene que ser una maqueta y creo que ahora tiene que ser una escultura realmente en la frontera, en algún punto de la frontera, ¿no? Que recuerde este momento. Eh, y pues mi consejo sería pues experimentar, ¿no? O sea, a mí, yo creo que empezaba antes mucho haciendo mis piezas con intuición y hasta la fecha también, pero las hacía y luego pensaba como en qué querían decir y que en lo que ya cuando estaba el resultado empezaba a analizarlas más. Y ahora creo que empiezo a analizarlas más
antes de hacerlas. Mm. Y entonces ya las empiezo como pues a imaginar, ¿no? Digo, no, pues que quiero hacer esto. Uy, creo que estaría increíble en una impresión gigante, o en una pintura, o en una escultura, una instalación, o en algo interactivo, no sé. Yo creo que eso, pensar como desde el concepto primero y luego en la forma, en vez de la forma y luego el concepto, porque a veces puedes entrar un poco forzado, ¿no? Como yo recuerdo cuando escribí el primer texto de mis pinturas, de las primeras de las que hablamos, de los otros, ¿no? Le puse, sí, hago una crítica al capitalismo exacerbado. Y la verdad estaba siendo un hipócrita, ¿no? O sea, luego lo leí y dije, no, no es cierto, yo realmente tenía una cosa de vocación con Edward Hopper. Claro. Y creo que luego se vuelve muy forzado tratar de explicarlo. Cuando, en cambio, al revés, cuando ya entendiste algo y dices, entonces eso que quiero decir, creo que lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Y pues puede ser hasta más fácil y más real. Claro. Pues, oye, pues muchas gracias. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Bueno, pues gracias a usted por la invitación, estuvo muy, muy padre. Pues sí, gracias, gracias. gracias por el tiempo y gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos por acá el próximo lunes. Estaremos avisándoles por este medio quién será nuestro siguiente invitado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye. Gracias, bye.